Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da, una misericordia más que nos da de poder traer un tema diferente de su palabra, la Biblia. Gracias a Dios porque podemos llegar ahí donde usted se encuentra. Hoy en día vamos a hablar del tema cómo alabar al Señor, ya que hay muchos por ahí que dicen que alabar al Señor con instrumentos, eso es del diablo. Pero nosotros respetamos toda creencia, el propósito no es herir sus creencias, el propósito de nosotros es predicar la palabra de Dios como el Señor nos lo mandó. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Así que vamos a empezar a leer lo que la palabra de Dios dice. En Colosenses 1:16 dice, todo fue hecho por Él y para Él. En Hebreos 11:3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho en lo que no se veía. Por ejemplo, podemos ver lo que es la naturaleza, la creación, al ser humano. Todo Dios lo hizo hermoso. Sin embargo, podemos ver de que hay muchas personas que piensan de que como el enemigo usó los instrumentos en el cielo y después fue arrojado del cielo, entonces por eso dicen también que es de Satanás. Pero sin embargo, voy a probar conforme a la palabra de Dios de que los instrumentos los hizo Dios para que se glorificara y honrara el nombre de Dios. Antes que Satanás fuera creado, ya Dios había hecho los instrumentos. Y lo voy a probar conforme a la palabra. Vamos a leerlo en lo que es en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí está diciendo tamborines y flauta. Dice que estuvieron preparados para ti antes de la creación. O sea que Dios hizo todos los instrumentos antes que Lucifer fuera creado. Entonces, en un resumen voy a dar de que Lucifer fue el que dirigía, como quien dice, la orquesta en el cielo para alabar y glorificar el nombre de Dios con los instrumentos. Por esa causa muchos dicen que el enemigo usa los instrumentos para él, pero no, se pueden usar para él, pero si son del mundo, si son para la carne, si son terrenal, pero si son para honrar y glorificar y alabar el nombre de Dios, eso no es malo, porque la Biblia nos está diciendo que todo fue creado por él y para él. Entonces podemos seguir hablando de eso fácilmente. Después vemos también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, después que Dios arrojó a Lucifer del cielo con sus ángeles cuando se rebeló contra Dios, vamos a ver que cuando Dios hizo al hombre, entonces se fueron multiplicando. Después tuvieron lo que es los instrumentos. Cuando ya vino el tiempo de lo que es el santuario, lo que es el tabernáculo, lo que es la casa de Dios, Dios manda a que se alabe a Dios en el santuario. Dios se ve la palabra de Dios que dice que alaben a Dios en la casa de Dios. Porque una cosa es el lugar santo y el lugar santísimo, y otra cosa es el atrio. Aquí, desde allá, del altar para acá, se le llama atrio, el patio. Ahí adoraban al Señor también. Ahí adoraban a Dios. Y lo vamos a probar lo que dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 29-25. Por eso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y arpas conforme al mandamiento de Jehová. En el Salmo 151 al 5 dice, alabar a Dios en su santuario con todos los instrumentos, y no solo aquí en la tierra, en el cielo también.
en el cielo también hoy en día. No quiere decir de que porque Satanás fue arrojado, ya por eso ya no se va a alabar al Señor ni allá ni aquí. La Biblia dice todo lo que respire alabe a Jehová. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 3, vamos a ver algo muy importante. Y dice, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Muchos dicen que no se puede cantar los cánticos ni los instrumentos que usaban en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí Juan está viendo que cantaban el cántico de Moisés en el mismo cielo. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de alabar y usar los instrumentos si Dios hizo los instrumentos para Él? Por favor. La misma Biblia es la que nos habla de eso. En el Salmo 22 dice, en medio de la congregación te alabaré. Y en el Nuevo Testamento dice lo mismo. En Hebreos 2:12, en medio de la congregación te alabaré. Por eso aquí en la tierra se alaba con los instrumentos en el santuario y con todos los instrumentos, y dice toda clase de instrumentos, dice ahí. No, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahorita yo la acabé de probar que en el cielo también se alaba los cánticos de Moisés. Si allá se alaban los cánticos de Moisés, quiere decir que es que no es que eran cánticos de Moisés en sí, sino que eran ungidos para alabar y glorificar al Señor. No importa si fue del Antiguo o el Nuevo Testamento, lo importante es alabar y glorificar el nombre de Dios. En el santuario, en el tabernáculo, en la casa de Jehová, Dios mandó a que se alabara con instrumentos, y lo voy a probar en Primera de Crónicas 15:16. Así dijo David a los principales de los levitas, que designen cantores con instrumentos de música, con salterio, con arpas, con címbalos resonantes, y alcen la voz con alegría. El verso 24 dice, los levitas tocaban las trompetas delante del arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. Tocaban con símbolos delante del arca, que era presencia de Dios. El diablo no quiere que tú adores a Dios con instrumentos, ni sin instrumentos. Nosotros podemos alabar a Dios con instrumentos o sin instrumentos. El problema aquí es que quieran sacar los instrumentos, porque los instrumentos fueron creados por Dios, como lo dije al principio. En Isaías 38:20 dice, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, no solamente en el Antiguo Testamento. En el Salmo 71:22 dice, te alabaré con instrumento y cantaré con el arpa. En 1 Samuel 16:14-23 dice del caso de David y de Saúl. Perdón, del caso de David y Saúl, sí. David y Saúl. Vemos que cuando Dios le manda a Saúl, al rey Saúl, de que matara todos los animales y todo lo que respirara en ese área que mandó a matar, y no mató las vacas gordas, que porque las iba a usar para el sacrificio. Vemos ahí que el rey Saúl desobedeció a Dios, y por dar un resumen, Dios se apartó de él. Dios se apartó de Saúl. Entonces le venía un demonio y lo atormentaba, y le dijeron, ¿por qué no buscas a alguien que toque el arpa? Y trajeron a David. Y David tocaba el arpa, y cuando el demonio venía y atormentaba a Saúl, él tocaba el arpa y él recibía alivio, tranquilidad, porque era con unción de lo alto. Entonces recibía tranquilidad cuando él tocaba el arpa. Quiere decir que los instrumentos tienen que ver mucho. ¿Por qué él no quiere que nosotros alabemos a Dios? Porque él sabe que Dios habita en medio de la alabanza, como dice en el Salmo 22:3.
En 1 Samuel 16, 14, 23, ahí donde vemos el caso de David y de Saúl. Ahora, vamos a ver también que en el cielo se alaba con instrumentos como otra prueba más. En Apocalipsis 5, 8, 9 dice, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y cantaban un nuevo cántico. Por eso dice en el Salmo 150, el versículo 6, todos los que respiren alabe a Jehová, sea en el cielo o aquí en la tierra o bajo la tierra donde sea, todos deben de alabar a Jehová voluntariamente. No solo cantar es vivir, decir voy a cantar, qué linda alabanza, qué bonito, me siento bien cuando canto, y ya después cuando la deja de cantar, ya siguen viviendo una vida que no es agradable a Dios. Por eso en Mateo 15:8 dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. El Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte y cantar, oh Jehová, salmos a tu nombre, con instrumentos o sin instrumentos. Ahí lo probé que con instrumentos en el cielo todavía se canta y se cantará para siempre, aquí en la tierra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es nuestro creador, es nuestro Dios, es nuestro Padre a todos los que creemos y le servimos a Él, porque Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió y resucitó al tercer día. Por eso le alabamos y glorificamos, porque aún nosotros siendo pecadores, como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Él es digno de gloria y de honra, porque aún nosotros siendo pecadores, aún siendo infieles, Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque Él endereza nuestros pasos. Él es digno de gloria y de honra. Así que piensen en esto y no se dejen convencer ni se dejen manipular por esas personas que dicen que los instrumentos son de Satanás. Son de Satanás cuando se le adora en la carne, pero cuando se le adora en el Espíritu a Dios y glorificarlo, no es de ningún Satanás. Si el que hizo los instrumentos fue Dios. Así que mediten esto y Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.